Efectivamente, y luego personas que creen que ya saben de dónde les viene, ¿no? Y después cuando haces la regresión, pues no tiene nada que ver con lo que pensaban que era, probablemente sería un disparador, que es lo que encontramos más. Era algo que disparó esta fobia. Por ejemplo, en el caso de un ejemplo de una fobia a los perros. Le hago un paciente de 40 años, le hago la regresión, llegamos a los 3-4 años, era la noche de San Juan, hacían un concurso de fuegos, ¿no? Fuegos artificiales, ¿no? En Blanes, que es el pueblo de la Costa Brava donde hay concurso de fuegos, siempre por San Juan o sobre esas fechas más o menos. Pues, ¿qué pasó? Estaba sentada en un banco, pasaba un perro por delante de esta niña de 3-4 años y justo cuando pasaba el perro, ¡pum!, estalló un petardo muy fuerte. Esta niña visualmente estaba viendo al perro, entonces asoció, se fue a cerebro reptiliano, le entró ansiedad en este momento y asoció los perros con peligro. Y a partir de entonces tenía fobia a los perros, y entonces esto es un ejemplo, ¿no? De que muchas veces en la infancia ¿había algún peligro? No había ningún peligro. Sin embargo, esta carga emocional no fue procesada correctamente y se quedó ahí arraigada pues, con este miedo irracional que fue desarrollando después de mayor. Y después, en este pilar, con que ya empezamos a trabajar con emociones más fuertes. Hago un paréntesis. Hay muchas personas que hablan sobre la terapia enfocada en solución, ¿sí? Y discreditan la terapia regresiva o piensan que la terapia regresiva es peligrosa. Si es verdad, podría ser peligrosa si es mal usa, ¿no? Es como yo, como terapeuta, me voy a hacer una cirugía y sacar un apéndice. Obviamente soy un peligro. Entonces, con la terapia es lo mismo. Entonces, la regresión en sí no es peligrosa para nada, y además que hacemos regresiones cada día y podemos hacer regresiones positivas, no siempre tiene que ser algo traumático, especialmente si no está en un contexto muy bien controlado y gestionado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo metafóricamente diría que las personas que dicen que las regresiones son peligrosas son personas que cojamos un ejemplo, una tubería, ¿no? Hay una tubería y hay una persona que simplemente quiere abrir el grifo para dejar que el agua fluya, ¿no? Entonces, no vamos a hacer regresión porque es peligroso, solo vamos a trabajar de aquí, desde el robinet, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay una rotura en la tubería y hay una pérdida de agua y entonces no puede controlar desde ahí. Lo que necesita hacer es cambiar toda la tubería para hacer que el sistema funcione de nuevo. Entonces el proceso regresivo funciona de esta manera, que a veces, hasta que no nos vamos a ese origen y a hacer esos cambios a nivel neurológico, lo que estaba mencionando Jordi, no es posible. Y como un método de protección, digamos, emocional de las personas mientras que están en ese espacio vulnerable, es cuando introducimos también la técnica de liberación emocional, que es una técnica que trabaja, es como una digitopuntura o una acupuntura sin agujas, una psicología energética, y esa modalidad se utiliza para poder aplanar las emociones que las personas puedan sentir durante el proceso. Ya no decir que con la hipnosis y con la PNL podemos crear anclajes que protejan a la persona mientras que está viviendo y reprogramando ese proceso. Y además también enseñamos conceptos básicos de Reiki, es decir, si una persona está en un estado de distrés emocional, que tú lo puedes gestionar obviamente como profesional, si yo puedo hacer que esta experiencia sea aún más sostenida, pues voy a tener herramientas para hacerlo de manera segura. Y no sé si tú tienes alguna aportación antes de ver cómo ellos lo viven. Bueno, lo que has mencionado, la metáfora de la tubería, es muy importante, porque efectivamente, si vemos una tubería y hay algunos casos que si nos quedamos con, por ejemplo, hipnosis directa, sugestiones directas, pues es como si hay una fuga, pones un parche. Al cabo de un tiempo volverá a salir el agua de ahí, ¿no? Donde has tapado, tendrás que poner otro parche. Vas poniendo parches y no se arregla la problemática origen. Entonces, si vas al grifo, ¿no? Se llama,
y lo trabajas desde ahí, desde la raíz, desde el origen, es cuando es tan efectivo, ¿no? Y también lo que comentabas, que ya desde la concepción ya estamos a nivel inconsciente conectados con nuestra madre. Por eso muchas, en un porcentaje elevado, nos vamos al vientre materno, porque ahí cosas que ha vivido la madre se han traspasado a lo que después sería su hijo, ¿no? Al feto, a esa cosita pequeña que está plenamente conectada, y esto es algo muy importante en cuanto a la regresión. O sin ir más lejos, daré un pequeño ejemplo personal y después sí que os preguntaremos a vosotros, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, mis padres se separaron cuando era pequeña y yo no tuve un contacto cercano con mi madre, entonces había mucha información que yo no tenía sobre lo que mi madre vivió, cómo fue su vida, qué experimentó. Igual que en 2017 empecé a padecer de disfagia nerviosa, que es una condición que no puedes tragar. neurológica que no te, sí, que te impiden tragar. O tener que hacer esfuerzos muy grandes para que puedas tragar. Entonces sí que confirmaron que no había ninguna lesión a nivel biológico, pero que sí a nivel psicosomático estaba afectada. Entonces empecé a hacer investigaciones, empecé a hacer procesos regresivos, empecé a descubrir momentos de la infancia que podían estar vinculados con esto, pero después me fui al vientre materno y en el vientre materno ya tenía esta programación de la disfagia y me pareció súper extraño, y justo en este momento estábamos como retomando la conexión con mi mamá, nos estábamos reconciliando y me atreví a preguntarla y digo, me está pasando esto, y me dices que yo tengo disfagia desde los 27 años, cuando me apareció a mí también, curiosamente, y cuando estaba embarazada de ti ya tenía disfagia. A mí me molestaba más a la hora de tener que tragar agua, no comida, como era en mi caso, no podía tragar comida, pero podía tragar líquidos. Pero mi madre pasó, o sea, el embarazo conmigo teniendo la disfagia. Y mientras que mi mamá sigue teniendo problemas con tragar agua porque es una persona diferente, no se ha hecho un trabajo, yo he podido resolver el tema de la disfagia por completo. Entonces, es increíble que a veces cuando salen cosas a nivel regresivo verificamos con nuestros padres o el entorno y nos validan que realmente está relacionado. Bueno, ahora sí, os damos paso. ¿Cómo fue para vosotros este pilar 1 de regresión, digamos, porque después está el de regresión avanzada? Bueno, para mí fue muy revelador ver cómo, bueno, desde el punto de vista de mamá y también como odontóloga, porque trabajo mucho con niños, y bueno, uno de los casos que tratamos en la práctica fue de fobia al dentista, ¿no? Y alguien se fue a sus primeras veces, ¿no? Y eso me ayudó mucho a ver el impacto que tiene la forma en que hablamos o cómo ayudamos a los niños a interpretar de forma positiva sus experiencias. Entonces ahí me llevé un montón de reflexiones y herramientas para trabajar con niños y estar con niños, pero también a la vez, bueno, me pareció una súper herramienta para los adultos, ¿no? Que muchas veces vamos arrastrando cosas que no sabemos de dónde vienen, y la regresión es que es brutal porque, claro, te vas, como decías, al vientre materno y muchas cosas, bueno, al vientre materno o donde sea que tu subconsciente necesita ir, pero qué bueno que realmente vas a tratar allí la raíz, y me parece una herramienta muy útil y muy segura de la forma en que nos la enseñasteis, porque, como decía Cristódora, hay un montón de herramientas adicionales para hacerlo con seguridad y con tranquilidad, y también como terapeuta. Entonces, bueno, me gustó mucho. Efectivamente. Esto que comentas, volviendo a la parte de la seguridad, es importante porque yo, por ejemplo, sí había hecho hace años un graduado en hipnosis, y ahí, en esta formación que hice, por ejemplo, estaban en contra de la regresión. Yo ya había estudiado regresión en este momento y, claro, me chocó bastante, ¿no? Dije, pero si es una súper herramienta. Y es como que la despreciaban, estaban en contra. Entonces, aquí es importante tener conciencia y personalidad, porque muchas personas que dicen esto, o bien no tienen ni idea de regresión,
o bien han empezado con la regresión y al principio, como les han salido inseguridades, porque es verdad que puede ser compleja, tienes que practicar mucho, no les ha salido como deseaban y ya se han venido abajo y hasta la regresión es mala. Y como es en la regresión como con cualquier otro tipo de técnica, entonces no se trata de que esta es mejor que otra o esta es mala, esta sirve, esta no. Se trata de que cada uno se sienta cómodo con lo que está haciendo sin menospreciar a otro tipo de técnicas o de terapias, ¿eh? Dejar ese espacio de respeto. Exacto. Sí. Yo personalmente en el curso, a mí me impactó, de lo que más me impactó fueron las regresiones estas, porque vi compañeros, en tu caso, ¿no? Cómo lo aplicabais, en vuestro caso, y cómo pues había alguna cosa que les afectaba actualmente, pero no sabían la causa. Y ver todo el proceso de cómo la persona va saltando a los distintos disparadores hasta llegar al origen, y cómo se encuentra este origen y cómo le das las herramientas para que pueda hacer los cambios y después superar cada disparador sin tener ningún miedo, bueno, que ya no le afecte, es muy impactante. Y claro, llega a la actualidad en plan, parece que ha pasado una hora, pero después es como que ya no le afecta y es como magia, ¿no? Pero en realidad es un reencuadre. Muy sanador, me pareció muy sanador. Cerebral inconsciente, muy potente. Y a nivel de pacientes, sí que me viene mucha gente en plan, ostras, ¿podría hacer una regresión? Y yo siempre les digo, no provocamos las regresiones. En todo caso, en una sesión a lo mejor vas a saltar y vamos a ver de dónde viene esto, pero es curioso que mucha gente viene abierta a hacerla, pero al menos nosotros no lo hacemos.